Fantástico, pues muy buenas noches a todos, me da mucho gusto recibirlos, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy les voy a hablar acerca de la importancia de los murciélagos en nuestro entorno. Ya sé, te han dicho que los murciélagos son malos, te han dicho que los murciélagos tienen enfermedades, te han dicho que los murciélagos te van a atacar en la noche, te han dicho que van a hacerle daño a tu ganado, te han dicho que transmiten la rabia, te han dicho tantas cosas malas que seguramente crees que los murciélagos, como yo lo hacía hace tiempo, son muy malos. Pero cuando empecé a estudiar biología, una de las cosas que pasó es que me di cuenta que los murciélagos son extraordinariamente buenos para darnos bienestar, para que nosotros vivamos mejor, para que nosotros comamos mejor, para que nosotros la pasemos tranquilamente cuando estamos viviendo en este planeta. Así que el día de hoy te voy a platicar un poco de los murciélagos con el pretexto de que la Semarín Guerrero está haciendo un esfuerzo tremendo por ayudarnos a todos a entender que el medio ambiente es la única forma que tenemos de cuidar nuestro futuro, el de las generaciones que nos siguen, el de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, el que lo que hagamos el día de hoy tenga impacto en el futuro, tiene que ver con que empecemos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Así que de eso se trata la charla del día de hoy. Yo espero que después de esto, por lo menos, a los murciélagos los veas diferente y te den muchas ganas de contribuir a que vivan con nosotros. Entonces, yo soy el biólogo Leonardo López. Híjole, siempre he tenido una bronca para definirme a mí mismo porque, me gustan demasiadas cosas. Soy un hombre del Renacimiento. Yo me defino a mí mismo como científico, yo soy científico, a mí me educaron a utilizar el método científico como la forma para obtener el conocimiento, como una estrategia para crear decisiones que realmente impacten en la vida, pero también hay otras cosas que quiero hacer en la vida. Yo soy emprendedor y les estoy compartiendo aquí al lado derecho de mi pantalla uno de los perfiles Facebook que manejamos con un equipo de chicos que estamos buscando la forma no solo de hacer un impacto sobre la conservación de la naturaleza, sino además de vivir de ello, trabajan de forma voluntaria para rescatar fauna silvestre de los ambientes urbanos. El Centro de Rescate de Fauna con el hashtag Rescate de Fauna. Y yo también soy educador. He entendido que la mejor forma de que cambiemos nuestro mundo es que aprendamos cosas nuevas. Y la mejor forma de aprender cosas nuevas es enseñar lo que ya sabes a más personas. Así que creamos esta página Facebook que se llama Los murciélagos necesitan amigos, con el hashtag Murciamigos. Tú lo puedes seguir en las redes sociales y la idea es que a través de estas páginas te vayas informando sobre cuál es la mejor forma de operar si encuentras fauna silvestre en tu casa o si quieres apoyar en la conservación de los murciélagos. Así que, sin mucho más que decir acerca de mí, realmente lo que importa hoy es que hablemos de murciélagos. Así que, ¿por qué murciélagos? Porque estoy seguro que has escuchado hablar de que son malos. Te dicen que comen sangre. Estoy seguro que conoces esa hermosa novela que escribió Bram Stoker, que fue tan extraordinariamente escrita que se quedó plantada en la mente de todos. El día de hoy hay cientos de miles de versiones de vampiros, de esos seres mitológicos que se alimentaban de sangre y son representantes de la maldad por todo el mundo, gracias a la gran imaginación de Bram Stoker, que este autor leyendo un artículo de von Humboldt, si no me equivoco, cuando este explorador llegó a las Islas Americanas, se dio cuenta que existía un animal, un murciélago, que volaba de noche, que tenía pelo sobre el cuerpo y que se alimentaba de la sangre de los mamíferos. Y debió ser increíble, porque tú lees la relatoría y cuando cuenta que él estaba acostado en la hamaca y de repente llega un murciélago y le empieza a comer sangre del pie y te empieza a definir qué es lo que hace, dices, ¿cómo es posible? Un explorador que no conocía para nada estos animales estaba anonadado, metido en la belleza de que se necesita para que la naturaleza haya un animal que se alimente de algo tan difícil de encontrar, tan difícil de crear como la sangre. Bueno, de todas las especies de murciélagos que existen, algunos comen sangre y sin embargo no son tan peligrosos como nos los imaginamos, pero gracias a la literatura universal, el día de hoy tenemos una idea medio equivocada de lo que nos pueden hacer los murciélagos. Otra idea que se hizo muy famosa cuando los primeros experimentos biológicos demostraron que los murciélagos utilizan un radar para
una especie de radar para ubicarse en la noche, es que con un poquito de cera le pusieron sobre los ojos a los murciélagos y seguían volando y sin chocar con las cosas. Con un poquito de cera le pusieron sobre la nariz y seguían moviéndose súper bien. Les pusieron un poquito de cera sobre los oídos y fue cuando dijeron, ah, caray, aquí ya no vuelan tan bien en medio de la oscuridad. ¿Qué será lo que tienen? Y empezaron a darse cuenta que los murciélagos en realidad ocupan ondas sonares para ubicarse en el espacio. Lo que mucha gente entendió, pues si utilizan ondas sonares y no la vista, entonces son ciegos, y entonces se popularizó la idea de que los murciélagos son ciegos. En México se corre mucho el rumor de que los murciélagos son ratones con alas, que los ratones se la pasan viviendo en el campo y que conforme se van haciendo viejos, les salen alas y se convierten en murciélagos y esos son los que ves volando en la noche. No tengo idea de dónde salió ese mito, pero es una idea muy generalizada. Tú vas al campo, platicas con las personas, les dices que estás buscando animales y te platican esta historia. Muy interesante. A mí me ha tocado, por ejemplo, meterme a los sitios en donde hay muchos murciélagos, en esos túneles de vegetación que se hacen alrededor del agua, o cuando se juntan las orillas del bosque y tú vas caminando al lado y de repente escuchas cómo llegan a pasar los murciélagos, o cuando ves en el campo encima del agua, sobre las superficies planitas, esas en donde no hay turbulencias, cómo vuelan los murciélagos. Ahí también me ha tocado verlos volando. Y mucha gente, al pasarles volando cerca un murciélago, tienen la idea de que te andan buscando. Nada que ver. Los murciélagos no tienen ningún interés en saber qué pasa contigo. Y como las ideas que te protegen del peligro se difunden muy rápido, pues la gente cree que la razón por la que se acercan es que atacan a las personas. Híjole, no es verdad. Vas a ver por qué no es verdad más adelante, pero me gustaría que vayas viendo que todas estas ideas, o la mayoría de ellas, tienen un poquitín de verdad, pero mucho de una falsa idea de lo que son los murciélagos. Hay quienes dicen que son plagas, porque sabemos que al ganado, por ejemplo, cuando nosotros agarramos mamíferos medianos, como las vacas, como los puercos, como los chivos, y los metemos en un corral donde no pueden moverse, es muchísimo más fácil que llegue un murciélago hematófago que come sangre, que se acerque y que el animal no se pueda mover y entonces los atacan y que se transfieran de esa forma enfermedades. Entonces, en algunos casos, la rabia en particular nos preocupa especialmente a los ganaderos porque pues la pérdida de sangre que tiene el ganado no es mucha, pero si se les transfiere la rabia, el derrengue, las vacas pierden su valor comercial, así que se vuelven un problema bastante grave. Entonces, si todo esto es lo que siempre sabemos de los murciélagos, ¿por qué el biólogo Leonardo López está tan enamorado de estos animales? Pues te lo voy a decir. Empezamos ahora mismo. ¿Qué es lo que ya sabemos desde la ciencia acerca de los murciélagos? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que son súper variados, diferentes como no te imaginas. Montones de formas de alimentarse, montones de colores, montones de formas, tamaños. Han logrado ocupar casi todos los ambientes sobre la Tierra, excepto los submarinos y los extremadamente polares. Y los murciélagos son el segundo orden de mamíferos más diverso sobre nuestro planeta. Los mamíferos son esos animales que tienen pelos, glándulas mamarias y que desarrollan a sus crías con un desarrollo embrionario interno, ¿sí? Es decir, que son como nosotros, pelos, las madres tienen mamas para alimentar a sus hijos y las crías se desarrollan en el vientre de la madre. Los murciélagos en el mundo, en el último trabajo publicado en 2018, suman 1,386 especies. Imagínatelo. 1,386 especies de murciélagos que podemos decir, este murciélago es diferente del otro. Y las diferencias son en todo tipo de cosas. Y de todos esos, México tiene el 10% de las especies existentes en el planeta. Imagínate, nuestro país pequeñito, en medio de toda la superficie terrestre del planeta, tiene el 10% de los murciélagos. Tenemos una situación bien peculiar en la que muchísimas de las especies que existen están a nuestro resguardo. Y tan solo en el estado de Guerrero
En 2017, hace no mucho tiempo, hace 3 años, se publicó que tenemos ya 69 especies registradas de esas 139. Del 10% mundial, nosotros tenemos más de la mitad. Y no solo eso, hace poco en este mismo canal de Facebook transmitió el biólogo Fernando Ruiz, que trabaja principalmente en la conservación de jaguar, pero también se ha especializado en la diversidad de mamíferos, y en la lista que él lleva junto con sus colegas, actualmente tenemos ya registrados más de 75 especies de murciélagos en el estado de Guerrero. Yo ya estoy esperando que salga esa nota porque significa que si solo el estado de Guerrero se dedicara a cuidar sus murciélagos, el 50% de las especies de México estaría protegido. O sea, tenemos en nuestras manos una responsabilidad tremenda, conservar la biodiversidad de los murciélagos. ¿Y por qué queremos conservar la biodiversidad? Digo, como para que Leo empiece a gritar y se emocione, ¿no? El biólogo Leo se emociona porque los murciélagos de México son altamente variables, son muy diversos entre sí. Van desde los que pesan 2 gramos, súper chiquitos, al que le dicen el murciélago abeja, hasta los que pesan 150 gramos. Tienes que imaginártelo. Es como si vieras a un perro chihuahueño con alas, ¿sí? Y todos estos murciélagos tienen distintas formas de ser. Puedes reconocerlos porque los hay blancos, los hay grises, los hay cafés, los hay rojos, los hay jaspeados, los hay con canas, sin canas, con rayas en la cara, con rayas en la espalda, con 2 rayas en la espalda, arrugados, pelones, con arrugas alrededor del rostro, con un trozo de piel que les puede cubrir toda la cara hasta los ojos, con la trompa más larga de todo el planeta. Cada uno de los murciélagos mexicanos es distinto. Y esto tiene que ver con los hábitos que tienen en la vida silvestre. ¿Qué hace un murciélago? ¿Qué come? ¿Con quién interactúa? ¿Dónde vuela? ¿Sí? Los hay con alas anchas para volar, revoloteando como mariposas en medio de la vegetación donde está todo aglomerado de ramas, y los hay con alas delgaditas y alargadas que pueden alcanzar velocidades altísimas en terrenos completamente abiertos. Y entre esos dos extremos existen montones de especies de murciélagos que pueden volar ya sea a los costados de la vegetación, adentro, más afuera, más adentro. De verdad, son una cosa extraordinaria, porque los puedes encontrar, y estos son los que más me gustan, como a la esquina superior izquierda está el Lasiurus cinereus, un murciélago jaspeado con cabecita como si fuera una melena de león amarilla. Un murciélago completamente blanco que se llama Diclidurus albus. O los murciélagos que te digo que tienen 2 rayas en la cabeza, todos del género Artideus. O un murciélago manchado como una vaquita. Hay de todo tipo de murciélagos. Y estos hacen cosas distintas cada uno allá afuera. La forma en la que interactúan con el ambiente es principalmente cómo se comen a los demás. Existen murciélagos, cerca del 70% de las especies de murciélagos del mundo, que se alimentan de insectos. Insectos chiquitos y blandos, insectos grandes y duros, insectos que vuelan, insectos que están en las hojas, insectos que se detienen en el aire esperando encontrar a sus parejas, y los murciélagos aprovechan para comérselos. De hecho, se cree que en la evolución los murciélagos empezaron a utilizar las horas del crepúsculo y nocturnas, cuando ya se está poniendo el sol o cuando está completamente oscuro, precisamente siguiendo a sus presas insectos. Existen murciélagos que se alimentan de frutas y de todo tipo de frutas. Este que está aquí tiene un higo en la boca. Sí, un higo, un fruto de ficus, un fruto de amate, y se lo está comiendo. Y comen desde frutas que son muy blandas, o como las moras, o como los higos. Incluso los he visto comer guayaba, los hemos visto comer mango, los hemos visto comer distintas especies de distinto tamaño. Tienen la fuerza suficiente para abrir las frutas, o llegan cuando están abiertas y se las comen. Son increíbles. Y están también los murciélagos nectarívoros, que obtienen la mayor parte de su energía comiendo solamente néctar de las flores. Este que está aquí es un murciélago que está aprovechando el néctar que produce la flor de plátano. Y cuando mete su lengua en la flor para obtener el néctar o el polen para alimentarse y obtener un poco de energía,
polinizan estas plantas y permiten que vuelvan a producir. Realmente son una cosa increíble. Existen murciélagos, por su parte, que se alimentan de peces. Los murciélagos piscívoros tienen una extraordinaria modificación en sus patas traseras. No sé si te has fijado, pero los murciélagos tienen, a diferencia de nosotros los humanos, las rodillas se doblan hacia atrás. En lugar de que se doblen hacia adelante como nosotros cuando caminamos, se doblan hacia sus espaldas, de forma que cuando ellos quedan colgados de la pared, pueden quedar de frente hacia donde van a salir volando. Y sus uñas están formadas por más cartílagos en los dedos que músculos. En lugar de tener fuerza para agarrar como los tenemos en nuestras manos, lo que hacen es que sus tendones mantienen las garras como si fueran unos ganchos. Y en el momento en el que ellos meten fuerza, lo que hacen es abrir esos ganchos y poder soltarse de la superficie de la que están colgando. Entonces pueden pasar su vida colgados de cabeza de esas patas sin necesidad de que gasten energía. En particular, los murciélagos piscívoros tienen unas uñas alargadas y súper afiladas como un bisturí, con las que pueden pasar rozando la superficie del agua y con ellas ensartar un pez, sacarlo del agua y comérselo. Son extraordinarios. El estado de Guerrero tiene 2 de las especies de este murciélago y a veces los encuentras en las orillitas de los árboles, así donde se separan dos ramas, las escamas del pescado. Y dices, ¿cómo llegó ahí? Pues resulta que los murciélagos sacan el pescado y se lo comen descansando sobre su rama. Está padrísimo, ¿no? Existen murciélagos que son más grandecitos, que pesan arriba de los 150 gramos, de los 70 gramos, que son capaces de comer carne. Hay un murciélago que se especializa en agarrar ranitas y sapitos en la superficie del agua. Pero hay murciélagos que capturan ratones e incluso hay murciélagos que se alimentan de otros murciélagos. Hay murciélagos que son capaces de buscar a sus presas y comerlas, y a eso le llamamos carnivoría. Y por último, de los que hemos conocido todo el tiempo, los murciélagos hematófagos. De las 1,300 y tantas especies que existen en el mundo, solamente 3 son hematófagas. Solamente 3 de las 1,300 especies, menos del 1%, se alimentan de sangre. Y estos son el murciélago vampiro, Desmodus rotundus, que es el que se alimenta de mamíferos medianos, como los cerdos, las vacas, los chivos, el ganado que llegamos a tener nosotros. El murciélago vampiro Diphylle caudata, que es un murciélago que principalmente se alimenta de sangre de aves. Es común verlos con aves medianas, yo creo que como los zanates o más grandes. Hoy lo que les preocupa a las personas, sobre todo al sur del país, donde se alimentan de sangre de gallinas, es que, pues bueno, también se echan sus gallinas, ¿no? Y los que se alimentan principalmente de sangre de reptiles, que es un murciélago que se llama Diemus jungi, que es mucho más raro. Lo impresionante de estos 3 murciélagos es que los 3 los puedes encontrar en nuestro país. Por supuesto, te va a requerir viajar un poco y empezar a buscarlos, pero es extraordinario que nosotros en México tengamos toda esta variabilidad disponible para estudiarla, conocerla y, lo que es mejor, probablemente aprender cosas de ella que nos puedan permitir hacer y vivir mejor. Así que te acabo de hablar de todas las diversidades de forma que tienen los murciélagos y te acabo de hablar de todas las diversidades de función a que se dedican cada uno. El día de hoy quisiera que además pienses que cada especie de murciélago es distinta. Hay murciélagos que les gusta refugiarse solitarios en las ramas. Solamente se reúnen de vez en cuando con su pareja para procrear, para tener crías, y después cada quien busca su propio territorio. Tienen migraciones, así se mueven despacio estacionalmente. Hay otros murciélagos que viven en pequeños grupos, ya sea en el follaje, es decir, en las ramas de los árboles entre las hojas, o dentro de cuevas, grietas o paredes que les den refugio. Y existen los murciélagos que forman grandes colonias de murciélagos. Tan solo en el estado de Guerrero hay por lo menos 3 sitios muy importantes que los puedes encontrar. Son bien impresionantes. Una de ellas está en Tlalcozotitlán, que es un desarrollo del que seguramente les habrá hablado el biólogo Federico, en el que están tratando de convertir a la colonia natural de murciélagos en una fuente de trabajo, en una parte atractiva de las cosas. ¿Y qué es lo que tienen ahí? Cientos de miles
de especímenes de 3 especies distintas. Y lo digo porque alguna vez fuimos y los contamos, gracias, tuvimos la oportunidad de trabajar para ellos cuáles eran las especies que tenían, en qué temporadas, y dar recomendaciones de cuál era la mejor forma de hacer cosas ahí sin que tuvieran impactos negativos. Los murciélagos pueden ser de tantas formas que algunos son solitarios, otros de pequeños grupos, otros en grandes colonias y utilizan el espacio de forma diferente. Así que puedes imaginarte salir de la noche, en la noche de tu casa, mirar al cielo y a lo mejor no los ves con la vista, pero el resto del espacio que está a tu alrededor está utilizado por estos animales. Así que, ¿qué es lo que le pasa a los murciélagos? Están amenazados por varias cosas. Por ejemplo, toda la biodiversidad, no solo los murciélagos, sino el resto de las plantas, los animales, los hongos, las bacterias e incluso los protozoarios están amenazados con el cambio climático global. Estamos haciendo que las temperaturas promedio se muevan hacia más frío o más caliente en distintas partes del planeta mucho más rápido de lo que las especies se pueden adaptar a ellas. Y eso implica que en los cambios vamos perdiendo especies. Estamos utilizando cada vez más los entornos naturales, abrimos carreteras, le vamos ganando espacio a la naturaleza y mientras más fragmentado, mientras más roto están los parches de vegetación, más rápido se desaparecen. Estamos acelerando la muerte de especies con la contaminación, con la acumulación de sustancias en donde no deberían. Realmente se juntan cosas que podríamos estar reutilizando si las separáramos, si las volviéramos a utilizar o si las recicláramos. Hay una extracción desmedida de recursos naturales, es decir, tan solo por los desarrollos mineros se eliminan hectáreas y hectáreas de bosques en donde normalmente animales y plantas vivían en interacciones complejas. Y eso en periodos de menos de 5 años, que es mucho más rápido de lo que pueden reponerse estas especies, pero además en lo que pudieran encontrar otros sitios donde vivir. Los desastres que son generados por la naturaleza humana y los que son generados por la naturaleza en sí, también son una amenaza para las especies. Y una de las amenazas más terribles que ponemos sobre la biodiversidad son las especies exóticas. Por ejemplo, las vacas, los chivos, los conejos, las gallinas, los gatos, los perros, todos los que utilizamos de mascotas, todo que no eran fauna local, son una amenaza a la biodiversidad, porque en los sitios a donde vamos a vivir los llevamos con nosotros y estos animales le ganan espacio a la vida silvestre. Uno de los más peligrosos son los gatos, ya hablaremos de ello en algún momento, pero en particular a los murciélagos lo están afectando amenazas muy específicas. Primero, lo que nosotros pensamos de ellos. Me ha tocado ver terriblemente gente que va y tira la basura en donde viven los murciélagos porque creen que así pues, se van a ir y ya no van a hacer daño. O que les prenden fuego tratando de que con eso los ahuyenten. O que llegan y tapian con piedra, con cemento, de forma que los murciélagos quedan atrapados y se mueren las madres con sus hijos y todas las familias ahí dentro de murciélagos. Sus refugios son tan vulnerables porque suelen ser muy fieles a ellos. Y en cuanto son destruidos, no solamente destruyen a esa familia, sino a las generaciones próximas. Y actualmente están enfrentándose a enfermedades emergentes como el White Nose Syndrome. ¡Ay, que hablo en inglés! White Nose Syndrome, o el síndrome de la nariz blanca, es un hongo que se desarrolla especialmente en los murciélagos que son más norteños, más de las áreas frías, y que los hace despertarse en medio de sus hibernaciones, desgastar toda su energía justo cuando más podrían alimentarse y morir. Se han estado muriendo miles de murciélagos por esta enfermedad y los estudiosos de murciélagos están viendo cuáles son las mejores estrategias para detenerlos. Incluso las energías renovables tienen un impacto fuerte sobre los murciélagos. En años pasados, en los últimos 10 años, he estado generando una serie de información que nos permite ver que tecnologías verdes como los aerogeneradores, si no tenemos cuidado, podrían incluso acabar con todos nuestros murciélagos. Y, en particular, son una presa muy atractiva para los gatos domésticos. Incluso estamos a punto de publicar con un equipo de trabajo que tiene su centro en Calakmul, un trabajo de cómo los murciélagos pueden ser afectados por las carreteras al grado de morir cientos de individuos en una sola carretera. Cientos de murciélagos sacrificados por el paso de automóviles.
¿Te lo hubieras imaginado? Nosotros tampoco estábamos impresionados. Y otra cosa que les hace daño es que cuando los murciélagos comen insectos y tú tienes un cultivo como el maíz y lo rocías con insecticida, el insecticida termina haciéndole daño a los murciélagos. Y hay de todo tipo de cosas. Por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos coevolución, cuando dos especies llevan años, generaciones, miles de años cambiando juntas, como el murciélago Queribola hardwicki y la planta carnívora Nepenthes rafflesiana. Esta planta genera un líquido digestivo en la base de su copa, como se muestra ahí, y sobre su pétalo tiene una parte rugosa que se puede detener el murciélago Queribola hardwicki. Y resulta que han hecho una especie de relación que se llama simbiosis. Las dos reciben un beneficio de que exista la otra. La planta recibe el beneficio de que cuando esté el murciélago va a comer los insectos y defeca dentro de la planta. Y el murciélago recibe el beneficio de que si está la planta, ellos pueden llegar, posarse en la planta y están protegidos. Cuando hicieron este estudio, resulta que 1 de cada 4 plantas tenía un murciélago. Y tienen esta cosa impresionante que es el sonar. Utilizan ultrasonidos, sonidos por encima de los 20.000 hercios, que es más o menos lo que el máximo de vibraciones que puede oír el humano, para comunicarse entre sí, para navegar o para ubicar a sus presas dentro de la oscuridad. Es decir, pueden ubicarse sin necesidad de que utilicen su vista. De hecho, este trabajo es muy bonito. Hay un par de mujeres locas en Texas que hicieron lo que nosotros queremos hacer con con el rescate de fauna. Hicieron un refugio para los murciélagos que salían lastimados en la ciudad. Y entonces, si se les rompe la alita, le ayudan a curarlo, o si los encuentran enfermos, ven si se puede rescatar, o si encuentran a las crías que se murieron su madre, los cuidan. Y una de las cosas que dicen es que cuando están dentro de sus jaulas, empiezas a verlos con frecuencia, les das de comer y te das cuenta que igual que las personas, puedes reconocer a los individuos. Uno es más narigón que el otro, tiene las orejas ligeramente más grandes, uno tiene una cicatriz. Y con el constante observar se dieron cuenta que tenían características de comunicación. Se unieron con un chino que tenía un detector de murciélagos, es decir, un micrófono especializado en grabar cómo hablan los murciélagos, y en ese momento hicieron un descubrimiento impresionante. Los murciélagos tienen sintaxis para comunicarse, es decir, distintas señales en órdenes específicos tienen significados especiales. ¡Ah! Es increíble. Los murciélagos son de los pocos animales de los que está documentado que tienen una lengua primitiva. Está increíble, ¿no? También los murciélagos a lo largo de la historia han tenido algo que se parece a la guerra de las galaxias. Obvio, no utilizan espadas de luz como me encantaría, pero entre la guerra entre los murciélagos insectívoros y los insectos que se comen, ha habido una historia evolutiva que es una especie de guerra en medio de la noche. ¿De qué se trata? Los murciélagos buscan la forma de detectar mejor a sus presas en la noche y generan el sonar, pero los insectos aprenden a escucharlos. Existen distintas formas de escaparse de los murciélagos. Si tú eres un insecto y te anda persiguiendo un murciélago, en cuanto los escuchas, lo primero que haces es salir corriendo hacia el otro lado o tratar de huir de forma que no te pueda seguir para perderlo. Existen otros que cuando van volando en medio del aire y escuchan que viene un murciélago, se sueltan un clavado desde arriba hasta abajo para tratar de perderse. Otros emiten ruidos fuertes, ¡clac, clac, clac!, para que el murciélago se distraiga y no lo siga. Otros buscan emitir sonidos que interfieran el sonar del murciélago. Y, en fin, otros dicen, como las luciérnagas, mi luz quiere decir que soy tóxica. Estos animales que están en la diapositiva de estas familias, Acrídide, Tetigónide, Grílide, Mantide, Crisópide, Esfínquide, Geométride, Noctúrnide, palomillas nocturnas, crisopas, mantis, grillos y saltamontes, tienen la habilidad de poder escuchar los ultrasonidos de los murciélagos. Está increíble, ¿no? Y finalmente,
finalmente los murciélagos utilizan los ultrasonidos para moverse en medio de la noche. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros todo esto? Porque siendo tan maravillosos como son los murciélagos allá afuera, nos prestan varios servicios, como nos ayudan en la producción de alimentos, de maíz, de jitomate, de frijol. ¿Sí? ¿Cómo? De materias primas y crudos. Polinizan plantas, especialmente de las selvas bajas caducifolias y de las zonas secas, que no son imprescindibles. Ayudan a la dispersión natural de semillas, realizan control biológico sobre animales que podrían ser plaga, son recursos genéticos extraordinarios, incluso tienen un valor cultural y generan otros valores desde la recreación, la belleza estética y el estímulo intelectual, que te garantizo que vas a terminar enamorado de ellos, tanto como yo. Lo que estoy presentando en la diapositiva es resultado de mi tesis de maestría en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde con el doctor Medellín, Rodrigo Medellín, el Batman de México, hicimos la estimación de población de los murciélagos Tadarida brasiliensis, el murciélago guanero mexicano, en 3 colonias, una al sur de México en Chiapas, otra en el centro en Hidalgo y otra en el norte en la Cueva de la Boca en Nuevo León. Y vimos que en cada temporada variaba la dieta de lo que comían, especialmente cuando el maíz estaba a punto de frutecer, cuando estaba sacando las primeras espigas, y normalmente llegarían las palomillas a poner huevecillos en los frutos para que el gusano soldado se desarrolle como plaga y se eche en los cultivos. En ese preciso momento, los murciélagos salen en la noche y se comen grandes cantidades de palomillas. De hecho, hicimos el estimado afuera de cuáles eran esas palomillas y precisamente podrían estar comiendo cerca del 40% de su peso en palomillas, que son plaga. Dijimos, a ver, si los agricultores tuvieran que poner plaguicida para controlar, de hecho el plaguicida más barato posible, ¿cuánto nos estarían ahorrando los murciélagos? Y cada murciélago en una temporada de cultivo puede ahorrarnos entre $2.50 y $22.73 pesos. O sea, realmente el hecho de que los murciélagos están allá afuera nos ahorra entre 5 y 22 millones de pesos cada año. Está increíble, ¿no? Los murciélagos que se alimentan de frutas hacen algo bien especial. Se comen y las frutas que tienen semillas pequeñas se las tragan y al pasar por sus intestinos, los ácidos gástricos desescarifican la semilla y la dejan justo lista como para que germine. Y al volar lejos de la planta madre, la semilla cae en un lugar donde la madre no le quita sombra, no le proyecta sombra, no le quita agua y no tiene competencia. Entonces, los murciélagos ayudan a hacer la regeneración natural de los bosques. Necesitamos a los murciélagos. Y mira todos los diferentes tipos de frutas de los que se pueden alimentar. De hecho, se ha estudiado cuantificando qué tanto dispersan en distancia y de esas cuántas germinan, y los murciélagos son mucho mejor dispersores de semillas que las aves. Y existen los murciélagos que se alimentan específicamente de flores, de néctar de flores en particular. Son unas cosas preciosas, la mayoría de ellos vuelan como pequeñas mariposas revoloteando en el aire, que se pueden sostener durante algunos segundos y van buscando. Y los que más me gustan, los que me parecen más adorables, son los murciélagos que se alimentan de las flores del agave. No sé si lo sabes, pero el agave sirve para producir el tequila y el mezcal. Así que si te gusta el tequila y el mezcal, si en tu cultura está que el mezcal sea una parte importante de la identidad de nuestro estado de Guerrero, eso se lo debes a los murciélagos. Y entonces tú y yo queremos conservar a los murciélagos. Pero va mucho más allá de eso. Normalmente esos murciélagos suelen ser colonias. Esta es una colonia de puros murciélagos nectarívoros que justo se refugian en una cueva, todos juntos para mantenerse calientitos durante el día. Y, por supuesto, como salieron a comer en la noche, tarde o temprano, empiezan a cagar, empiezan a defecar su guano, y ese guano se junta en el suelo del suelo. Y cuando comes plantas, ¿de qué crees que está hecho el guano? Pues de plantas. Y cuando comes insectos, pues ¿de qué crees que está hecho el guano? Pues de insectos, los materiales que necesita la vida. Los murciélagos ayudan a los ciclos de los macroelementos más importantes, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, y hay personas que se han dado cuenta de esto, y cuando recolectan el guano, se han dado cuenta que es el guano de murciélago,
un fertilizante extraordinario. De hecho, un poco fuerte. Incluso dicen que se tiene que mezclar un poco con tierra para que no quemen las plantas, ¿no? Pero hay personas que incluso lo vieron con una visión de largo plazo y dijeron, oye, esto lo podemos vender. Lo han estado envasando y lo han estado vendiendo. Esto nos ha generado nuevos problemas, ¿no? Como decir, ¿cuándo es demasiado guano que se está sacando? Pero, ¿te das cuenta? Los murciélagos pueden tener distintos valores, incluso valores monetarios. Así que una de las extraordinarias formas en las que hemos estado haciendo ahora el intento de salvar a los murciélagos es que, pues resulta que en México, cuando se hizo famoso el tequila, empezó a utilizarse una forma de cultivar el tequila que se llama in vitro. Básicamente clonas una planta y de una sola planta sacas 10 iguales y luego de esas 10 iguales sacas 100 iguales y de esos 100 iguales sacas 1000, 5000, 10,000 y plantas grandes lugares de terreno con un monocultivo de magueyes. Y el agave azul se desarrolla y tienes muchísimo agave y generas tu tequila. El problema es que es como si la misma planta estuviera en todas partes. ¿Te imaginas que llegara una palomilla, un hongo, un escarabajo que fuera capaz de hacerle daño a ese individuo en particular? Pues resulta que entonces se pone en riesgo todo el cultivo. Mientras que si los agaves se hubieran reproducido de forma normal, intercambiando genes como lo hacen a través de los murciélagos y de los insectos, es decir, viene un murciélago, se lleva el polen de una flor a otra, y entonces el contenido genético de un maguey se mezcla con el de la otra, y entonces mantenemos diferentes magueyes que pueden responder a las plagas. Cuando les explicaron esto a los agricultores, se dieron cuenta que la producción de tequila puede proteger a los murciélagos. Y entonces existe una etiqueta que se llama Bat Friendly, que le permite a los productores de mezcal que son capaces de dejar entre el 10 y el 14% de sus plantas con el escapo vivo antes de que vengan los murciélagos, para que mantengan la integridad genética de la planta, pero además para mantener a las especies de murciélagos, son personas que pueden dar más costo a su producto, garantizándonos que están conservando la naturaleza que a nosotros nos ayuda tanto. E incluso del animal que más miedo nos da, el murciélago vampiro, Desmodus rotundus, todavía hay cosas que se pueden salvar. Por ejemplo, durante mucho tiempo se supo que en la saliva del murciélago vampiro debía haber algún tipo de anticoagulante que permitía que la sangre fluyera para que el murciélago se estuviera alimentando. Está interesante porque no creas que se comen y dejan así seco al animal, no, quieto como momia, no. Cada uno de estos murciélagos se alimenta de un máximo de unos 4 mililitros, el equivalente a una cucharada, no sé, de jarabe para la tos, ¿no? De sangre. Y cuando se van, la herida cierra y se seca y solo se ve un chorrito de sangre seca. Entonces, biólogos mexicanos hicieron el esfuerzo de obtener saliva del murciélago y se la pasaron a bioquímicos mexicanos que pudieron encontrar cuál era la estructura química de la proteína que funcionaba y de la enzima que permitía que la sangre siguiera fluyendo. Y se dieron cuenta de algo bien particular. Esta enzima, a la que le llamaron Draculin, ya sé, los microbiólogos son tan creativos, bueno, le pusieron de nombre Draculin, es una enzima proteolítica, que lo que hace es que rompe los coágulos. Es decir, sí permite que la sangre se coagule y cierre la herida, pero mientras esté soltando Draculin, la saliva del murciélago, la herida sigue fluyendo, de forma que cuando se ve el murciélago, el animal no se muere desangrado, sino que puede cicatrizar nuevamente, y así mantienen viva su presa. Ahora, imagínate que nosotros podemos utilizar el Draculin para romper los coágulos que nos hacen daño. ¿Te imaginas? ¿Cómo tratar una embolia cerebral donde la sangre se empieza a coagular y el tratamiento normal que harían los médicos sería abrir el cráneo, raspar la costra y volver a cerrar? Bueno, que en lugar de eso pudieran decirte, te ponemos una inyección, si disuelve el coágulo y tú quedas como nuevo. O que tuviera un factor con un uso anticonceptivo. O que, por ejemplo, a las personas que tienen esas como arañitas que se nos forman en las piernas por tener una mala circulación, que se llaman... Ay, ¿cómo se llaman? Ay, estoy seguro que mis amigas los van a ver, no les gustan, les gusta operarlas.
se pudieran cuidar con una pastillita, ¿sí? Entonces, existe un gran potencial en los murciélagos, en su genética, en la forma como interactúan en el campo. E incluso los que creemos que son malos nos pueden ayudar. Así que hay quienes están copiando las estrategias que les costó miles de millones de años generar a los murciélagos para utilizarlas como estrategias de ingeniería. Por ejemplo, estos españoles hicieron un robot, un dron capaz de volar, que lo que hace es imitar los movimientos de los huesos y las alas flexibles de los murciélagos. Y esto solo se puede hacer cuando existen biólogos que estudian la disposición de los huesos, de los músculos, su morfología, la cantidad de fuerza y todos los detalles acerca de su biología. Es decir, la ciencia, el estudio detallado por los principios y causas de las cosas, nos ayuda a utilizar creativamente todo lo que conocemos para beneficio humano. Imagínate un dron que pueda meterse en medio de los edificios caídos de un temblor como el de hace de 2017, ¿sí? O que gaste tan poca energía volando que pueda llevar cargas mucho más pesadas que las que puede llevar con unas hélices un dron actual. Incluso existen estudios detallados acerca de qué es cómo es que influyen los murciélagos en nuestra historia. Y resulta que las culturas precolombinas conocían muy bien a los murciélagos. En Estados Unidos, Texas, este puente, el puente de Congress Avenue en Austin, tiene unas vigas bien especiales. Resulta que las vigas de hierro con las que se sostiene abajo son del tamaño justo para que el murciélago guanero mexicano se pose sobre él y descanse. Así que cuando llegan en verano a pasar la temporada ya para tener a sus crías, se juntan colonias de cientos de miles de individuos, incluso millones, que se la pasan saliendo durante varios minutos en la tarde. Los gringos, mira, saben ver dinero donde hay. Y una de las cosas que hicieron es decir, claro, si conservamos a estos murciélagos, nosotros vamos a sacarle dinero. Y entre otras cosas me gusta porque tienen una de los monumentos más importantes para los murciélagos que hay en el puente Congress, pero hacen año con año el Bat Fest. Y mira nada más la cantidad de gente que va sobre el puente a ver a los murciélagos salir cada noche. Pero además piensa en la cantidad de dinero que mueve el que esta gente se reúna ahí para verlos. Todas esas carpas que ves ahí venden algo. Hay otra cosa bien importante en Bryan, Texas, Estados Unidos, que es la que se ha estimado que es la más grande. Se estima que la población de murciélagos que contiene dentro de esta cueva es la manada de mamíferos más grande que hay en el mundo. Puede medir entre 5 y 20 millones de murciélagos. Y también tienen un cuidado ecoturístico. Lo que se ve en la fotografía son personas que han ido a ver cómo salen los murciélagos. Y precisamente al darse cuenta que puedes utilizar esto para beneficio humano, también te empiezas a dar cuenta que tienen nuevos problemas. Ellos están analizando ahorita cómo están distribuidas las casas alrededor, la industria, qué es lo que está generando filtraciones que pudieran afectar a la cueva o que están cambiando el paisaje que pudiera alterar los sitios donde forrajean los murciélagos como para poder seguir utilizando la cueva o que quieran buscar un refugio distinto. Y esos problemas deben ser resueltos. ¿Por qué? Porque todos queremos los murciélagos que tenemos en nuestra localidad que se mantengan, que se cuiden, que sigan haciendo su trabajo. En México, en la Cueva de la Boca, una de las que yo estudié, pues te digo, los murciélagos que habitan ahí controlan plagas del maíz. Es decir, el cultivo del maíz nos es valioso y se sigue cultivando en la región gracias a que están estas colonias de murciélagos. Y ahí una de las cosas que están haciendo es que varias organizaciones no gubernamentales por la protección de la naturaleza han buscado estrategias para ganar dinero, para mantener a los murciélagos, han tratado de poner rejas, han tratado de traer atractivos turísticos, han tratado de poner servicios y mover pequeñas economías alrededor de los murciélagos. Y obviamente en este momento aún estamos en pañales, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya con nuestro equipo aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero, hemos estado analizando cuáles son las especies de murciélagos que se encuentran en el Chilpancingo Guerrero. Hemos buscado cuáles son los parches de vegetación que quedan y cuáles son las especies que se encuentran ahí. Y hemos encontrado que, por ejemplo, dos de ellos son insectívoros, hay un nectarívoro, hay 4 frugívoros, y son impresionantes.
cada uno utiliza un distinto parche de vegetación y nosotros tenemos que encontrar la forma en la que los podamos conservar todos, porque cada noche un murciélago podrá volar que unos 5 kilómetros de su refugio, o sea que se pueden refugiar en esos trozos de vegetación o en los alrededores, y a nosotros nos toca garantizar que sigan viviendo junto con nosotros, porque queremos que se sigan comiendo las plagas que nos hacen daños. Imagínate que pudiéramos pasar más tardes sin mosquitos, queremos comer alimentos saludables, queremos tener fibras como el algodón, de los que también se comen las plagas del algodón, los murciélagos. Necesitamos saber cómo conservar cerca de nosotros a estos animales que tanto beneficio nos causan. Entonces, estos son los sitios que hemos analizado. El 60% de ellos son frugívoros, 20% nectarívoros, 20% insectívoros. Y, este es bien bonito. Con estas dos biólogas, Fabiola López y Sally Torres, nos fuimos a meter a la cueva del Palo Blanco, en el Guarache, en Palo Blanco Guerrero. Es una cueva extraordinaria, nos encantó. Tiene estacionalmente murciélagos, hay un momento en el que casi no hay, pero hay ciertos meses del año, especialmente hacia la temporada de lluvias, en los que los murciélagos vienen y vienen y vienen, y nos pusimos a ver cuáles eran las temporadas en las que se reproducían, y a partir de ellos hicimos una propuesta de cuál sería la mejor forma para cuidarlos. Ojalá algún día puedan escuchar su proyecto y qué es lo que quieren hacer ahí. También estamos pensando en formas de que puedan ayudar. Estudiantes como Sandy Astrid, que actualmente está estudiando el doctorado, y José Luis Bellomena, que trabaja en dependencias ambientales del estado de Guerrero, también hicieron su contribución a conocer, en este caso, los murciélagos de su localidad y a analizar cuál era la forma en la que se interactuaban entre ellos en términos de cómo está compuesta la comunidad. Creo que ya me estoy poniendo muy técnico, pero a lo que voy es, habemos unos cuantos biólogos que queremos cambiar lo que sabemos de los murciélagos de aquí para hacer cosas, salvarlos y con ellos salvarnos a nosotros. De hecho, un día decidimos que ser biólogo no era suficiente, necesitábamos más gente interesada, gente que quisiera poder hacer algo, y fue cuando nació Los Murciélagos Necesitan Amigos. Y una de las cosas que hicimos fue aprovechar el gran esfuerzo que han hecho las organizaciones no gubernamentales de bioconciencia y el Programa de Conservación de Murciélagos de México al crear nuevos herramientas educativas, y empezamos a dar charlas para niños en las escuelas, empezamos a hacer noches de murciélagos en las que permitíamos que niños y niñas se acercaran a los murciélagos, los conocieran, los tocaran, pudieran verlos, pudieran experimentar qué se siente vivir con ellos y los beneficios que nos prestan. Por supuesto, nos falta muchísimo trabajo, necesitamos más voluntarios, y todavía hay ideas que se tienen que trabajar. En México no tenemos, por lo menos no es tan fácil encontrar a los murciélagos insectívoros, pero en Estados Unidos ya están desarrollando lo que se llaman cajas para murciélagos, es decir, refugios hechos para que los murciélagos no tengan que meterse debajo de tu techo o meterse a tu ático, sino que puedes poner la caja en tu patio y puedes mantener a los murciélagos ahí, les das un refugio específico. En México tenemos la especialidad de que la gran cantidad de murciélagos que hay, por lo menos en Chilpancingo, viven en las plantas. Así que nosotros no tenemos que andar armando cajas bonitas. Con que tengamos árboles, más árboles en nuestra ciudad, vamos a poder mantener todos los servicios que nos dan los murciélagos. Ahora, quiero que vean esta parte de esta película. Este es soñar todavía más lejos. Esto es un fragmento de la película Batman Begins. Batman Begins, llega un momento en el que está en peligro la dama en peligro de la película, están tratando de ver cómo le van a hacer para ir en contra de todos los malos entre el jefe Gordon y Batman, y saca de la bota un aparato que brilla rojo, y cuando lo enciende, empieza a emitir un ultrasonido que de repente llama de todas partes de Ciudad Gótica a los murciélagos. Y los murciélagos van a empezar a llegar en una especie de nube tremenda, mientras Batman y el jefe Gordon se separan para salvar a la damisela en peligro y para luchar contra los malos y ganar al fin contra el mal. Entonces estoy seguro que viste la película, y si no te la recomiendo, échale un vistazo, porque este sueño, atraer a los murciélagos, ya está siendo trabajado. Ya hay, por lo menos en Gran Bretaña, investigadores que están diciendo, ¿puede haber algo que atraiga o repela a los murciélagos? Y lo que se pusieron a hacer fue que empezaron a grabar los sonidos de ultrasonido, los llamados de ultrasonido de los murciélagos cuando están cazando a sus presas, como si estuvieran cazando en un sitio con muchas presas.
Y esos llamados empezaron a atraer a más murciélagos. ¿Te imaginas que pudiéramos tener nuestro cultivo de jitomates, de frijol, de maíz, de algodón, y que para protegerlo, en lugar de rociarle insecticidas que pueden ser tóxicos para las personas, pudiéramos prender nuestro aparatito y se vinieran todos los murciélagos a protegerlo? Obvio, ahorita nada más es una imaginación de esas grandotas, y pues todavía nos queda mucho por hacer. Y la mejor forma de hacerlo es que haya más personas investigando cómo es que funciona la naturaleza allá afuera. Que aprendamos lo que nos falta aprender sobre los murciélagos, pero también sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre todos los hongos, los protozoarios, e incluso las bacterias. Hay muchísima riqueza, muchísimo beneficio, muchísimas cosas que podemos sacar de conocer a la naturaleza, y si no te interesa desarrollarte como científico, por lo menos hay 4 cosas que sí puedes hacer. Si ves a un murciélago en el suelo o que está al alcance de la mano, aguas, no lo toques. Eso es totalmente raro. Ver un murciélago que no puede volar es porque lo golpearon y está lastimado, con suerte nada más eso, pero o está demasiado desorientado porque está enfermado de algo como la rabia, y entonces lo que menos tienes que hacer, si no te han entrenado para manipularlos, es tocarlo, porque en donde te muerda, te puede transmitir un virus, igual que cualquier perro de la calle, ¿eh? El 10% de los perros que te muerden puede tener la rabia, así el 10% de los murciélagos te puede tener la rabia, pero el 10% de los zorrillos, de los ratones, de todo, el 10% de los mamíferos te puede transmitir la rabia. Entonces, es el mismo cuidado que deberías tener con un perro, ¿no? Que no te muerda. Entonces, te proteges con guantes de carnaza o con alguna tela que te permita que no te hagan daño, y llamas a alguien que sí pueda trabajarlos. Segundo, las mascotas les hacen muchos daños. Perros y gatos matan a todos los animales silvestres que se pueden encontrar, especialmente los gatos. Son una máquina asesina extraordinaria. Tienen unos pelos largotes que les duplican el tamaño de la cabeza, con los que al meterse en un hoyo pueden sentir todo, como si vieran en la noche, ¿sí? Sus vibrisas, así se llaman esos pelos, son altamente sensibles, y por eso pueden agarrar a sus presas en la noche. Bueno, les encanta atrapar murciélagos. De hecho, son de los pocos animales que matan, no necesariamente para comer, sino para mantener su habilidad de matar, porque normalmente en su vida diaria matarían a otros animales. Entonces, los gatos, tienes que tener cuidado de que no le vayan a hacer daño a los animales. Entonces, hay varias estrategias. Por ejemplo, a un gato le puedes poner listones de colores así vistosos, amplios, que les hagan así, que los aumenten como para que en el día los vean. Les puedes poner cascabeles para que cuando se muevan los gatos, para donde se mueva ya sonando el cascabel, ¿sí? O puedes mantenerlos dentro de la casa, y así no se andan comiendo a la fauna externa, ¿no? A la silvestre. Si puedes, ayúdanos a prevenir incendios. Anualmente se pierden cientos de miles de hectáreas por accidentes que son bien fáciles de prevenir. Es decir, cada que nos echamos un incendio forestal, se nos da un montón de biodiversidad. Y esa es la riqueza que tienen los mexicanos. Ese es el valor potencial que va a salvar a las generaciones de ahora en adelante para todos nosotros. Y algo que pasa muy seguido en Chilpancingo es que llegas a encontrarlos dentro de la casa, dentro de la bodega, dentro de la escalera, y la mayoría de la gente llega con la escoba, les da unos golpes tremendos, les rompe las alas y ya no pueden volar. Entonces, no hagas eso, ayúdanos a mantenerlos haciendo lo que tienen que hacer. Pide ayuda a grupos como Rescate de Fauna o Los Murciélagos Necesitan Amigos, y nosotros vamos y te apoyamos. Normalmente lo hacemos gratuitamente porque queremos que los murciélagos sigan viviendo con nosotros, pero también aceptamos donaciones para seguir haciendo este trabajo y que más chicos puedan hacer sus propios estudios y puedan desarrollar trabajo. Y finalmente, la última opción, la que yo espero que tú decidas, es: necesitamos más biólogos. No nos alcanzan los biólogos que hay para conocer toda la biodiversidad y todo lo que le podemos sacar para beneficio nuestro. Necesitamos más y mejores profesionales en fauna silvestre, es lo que nuestro país merece. Así que, híjole, me pasé por 7 minutos, pero eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo que se hayan echado esta charla un poquito larga, y pues quedo de ustedes para lo que digan.